Bueno, yo tengo un cuerpo acá ya dibujado y lo primero que vamos a hacer es un pequeño cubito al lado con las mismas direcciones de los 7 grados y los 42 que el cuerpo que tengo dibujado. Entonces hacemos una horizontal, la de 7, la de 42 y la vertical. Eh, bueno, definimos cuánto va a medir, eso puede ser de cualquier medida. Hacemos la base, que sería como es un cubo, ya en los 42 grados se reduce a la mitad. Completo la base, o sea, hago un cubito, un cubo, para definir las direcciones de los rayos solares, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo termino. Y ustedes se van a fijar que voy a definir la dirección en la base y en el fondo de ese cubito. En la base va a tener una dirección así, con la flechita hacia atrás y ahí la flechita. Y en el fondo voy a tener una dirección así. Esas dos direcciones se van a combinar entre las dos y va a salir una resultante que es desde este vértice hacia ese otro. Esa va a ser la dirección del Sol, la que voy a utilizar de los rayos, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a utilizar es únicamente la de abajo y esta, la resultante, o sea, la que va en la base y la que ha dado como resultante. Agarro una escuadra y voy a trazar una línea en la dirección de los rayos solares, que es esta completa, para guiarme. Y ahora voy a encontrar cuál sería la sombra de este puntito. La sombra de este puntito tiene en la base, si lo transporto hacia abajo, siempre tengo que ir hasta la base y va a corresponder con ese puntito. Entonces, para encontrar esa sombra en el piso, por eso es que me voy a la base, lo primero que voy a hacer es en el piso, o sea, esta es la dirección en el piso, ¿sí? Entonces, más o menos siguiendo paralelo a esa línea, en el punto que corresponde al piso, trazo en esa dirección y también voy a trazar en la otra dirección, en la dirección de la resultante, pasando por ese puntito del que quiero encontrar, digamos, la sombra en el piso, y donde se cruzan esas dos, donde se cruzan, ese es el punto de la sombra de ese punto. Ahora vamos a encontrar la sombra de este otro punto. Bueno, para simplificar, vamos a trazar todas las direcciones, ¿sí?, de los rayos solares según la dirección resultante, o sea, la diagonal resultante de todos estos puntitos. Entonces, con la ayuda de dos escuadras, voy a hacer paralelismo con la dirección esta diagonal y voy a trazar una línea pasando por cada punto de los que yo quiero encontrar la sombra. Entonces, este ya estaba, pero lo mismo lo voy a trazar. Trazo todos los puntos que podrían llegar a generar sombra, después los vamos a unir a todos los puntos. Trazo todos los puntos. Bueno, y lo mismo vamos a hacer en la dirección de la base con todos los puntitos de la base. Bueno, ahí vamos a hacer el último. Seguimos trazando puntitos que tienen, de los cuales queremos encontrar la sombra, ¿sí?, en la dirección de la diagonal resultante. Ahora vamos a usar trazamos acá otro. Bueno, no importa, si nos queda algún punto sin trazar, después lo vamos completando, ¿sí? Eso no... ustedes traten de trazar todos los puntos, se van a hacer como una red de líneas, pero eso después lo vamos a aprender a unir. Ahora en la otra dirección, en la dirección de la base, voy a hacer, voy a trazar pero de todos los puntos de la base, que son 9 puntitos.
Entonces lo mismo agarramos acá con la escuadra y transportamos con la ayuda de otra escuadra, transportamos esa dirección hacia la base. Y ya contamos acá, empezamos a trazar esa línea en cada uno de los puntos, cada uno de los 9 puntos de la base. Eso es para poder cruzarlo y encontrar la sombra de cada uno de los puntos de arriba contra el piso, o sea, dónde impacta la sombra en el suelo, donde está apoyado este cuerpo. Entonces voy a tomar todos los puntos de la base. Y ahora lo único que queda es, si les queda algún punto, después obviamente lo trazan y es el mismo proceso. Pero yo he trazado todo junto como para que sea más sencillo encontrar las intersecciones. Entonces, quiero encontrar la sombra de ese puntito. Entonces, ese puntito corresponde en la base, que va a ser donde va a impactar la sombra en el suelo, a esa línea. Entonces, esa línea cuando se cruza con la otra diagonal, en el sentido de los rayos solares, fíjense cómo se van uniendo hasta que se unen, y ahí encuentro el puntito que corresponde a la sombra de esa línea, de ese punto. Y así hago con todos los puntos. De acá voy para acá, hacia la base, con esta dirección, con esa dirección, llego hasta la línea, y ahí donde se cruza, ahí tengo otro puntito. Después voy a unir los puntos para encontrar la sombra. Esto va hacia abajo, en la dirección que he trazado, la dirección de la base, digamos, se va a cruzar con la resultante esta, y ahí tengo otro puntito. Y así voy haciendo con todos los puntos que me interesan, que podrían llegar a tener sombra en el suelo. Algunos van a impactar en el suelo y otros van a impactar en el propio cuerpo. Ya vamos a ver eso más adelante. Voy encontrando más puntitos. Entonces tomo el punto este. De ese punto la sombra, ¿cuál sería? Ese no lo he trazado, así que voy a poner con la escuadra más o menos, llevarlo paralelamente. Voy a trazar, y donde se cruza con el de la dirección que va hacia abajo, con esta dirección, cuando se cruza con esta otra diagonal, ahí voy a tener la intersección, y por lo tanto ahí va a ser el punto S. Acuérdense que la sombra reacciona igual, con los mismos paralelismos que el cuerpo. Entonces ya se van a dar cuenta, si yo quiero encontrar la sombra de ese puntito, ahí en la base, me fijo hacia dónde va ese punto, va hacia ahí, y de ahí tengo que volver en la otra dirección, ahí se cruzan las dos líneas. Entonces fíjense que ahora voy a tratar de ir uniendo. De acá siempre en el sentido en la base, siempre va a salir una línea. Fíjense, eso es paralelo a la de 7 grados. Esos dos puntos van a ser paralelos a 7 grados porque reaccionan con la misma dirección. Y esto se cruza sobre la base, y ahí voy uniendo todo lo que he ido trazando sobre el piso, digamos, que sería donde impactó la sombra. Entonces voy cerrando los puntitos que he ido encontrando, cierro así, y obviamente la arista de atrás va a cerrar en el sentido que habíamos encontrado la diagonal de la base del cubito que hicimos para encontrar las direcciones. ¿Se acuerdan del cubito que está arriba? Bueno, de este puntito, ese puntito en realidad no va a impactar en el suelo, sino que va a impactar sobre el mismo cuerpo. Entonces yo no sé dónde está, pero por aquí debe estar el puntito. ¿Cómo hago para encontrarlo? Y bueno, me voy con ese puntito hasta la base, como siempre. De la base en la dirección de la dirección horizontal del cubito, hasta impactar sobre la cara donde va a impactar eso, y de ahí subo
y ahí donde se cruzan, ahí va a estar el punto S dando sombra. Entonces, y en el otro sentido voy a tener paralelismo de la sombra también, al igual que el cuerpo, siempre la sombra es paralela al cuerpo, voy a tener ya ahí lo que sería dibujada la sombra. Y la última, la línea, es ese punto, digamos, donde se cerraría la sombra, y bueno, va a ir directo al vértice que está despejado arriba, o sea, ese vértice. Entonces, ahí estaría la sombra. Entonces, trazo acá, esa es la parte la sombra que se ve. Y ahora lo que quiero hacer es ver cómo funciona, cómo sería el trazo para pintar la sombra. Y bueno, vamos pintando de acuerdo a lo que habíamos trazado, hasta los límites. Entonces, aquí tengo sombra. La sombra de ese cabezal está dando en el mismo cuerpo, entonces voy a pintar sobre esta superficie eso. Y en el piso voy a tener también pintado todo lo que hemos trazado. Obviamente que los puntos de sombra que aparecen dentro de esta superficie desaparecen porque está todo en la oscuridad, entonces hay puntos que no es necesario encontrarlos. Aparte eso haría más complicada la identificación de la sombra. Entonces vamos trazando todos los puntos que son periféricos de la sombra. Y listo, después pintamos, pero hay algunos puntos interiores que sí nos sirven para poder encontrar, digamos, algunas direcciones. Bueno, ahora lo que nos falta hacer es la sombra que no estamos viendo, porque esta es la sombra que vemos, ¿sí? Esta es la sombra que se ve, pero hay otra sombra que está por detrás, que es aquí más o menos en esta zona. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, voy a encontrar la sombra de este puntito, ¿dónde estaría? Voy a la base, tiro, y ahí voy a encontrar un puntito de sombra. Este puntito, lo mismo. Bueno, ese no lo había encontrado, así que voy a trazar una paralela a la dirección de la sombra, trazo y encuentro un punto de intersección, ahí voy a volver a trazar otro puntito. Ahora lo único que tengo que hacer es unir los puntos según la dirección de la sombra, uno ese punto con ese otro, encontrando de nuevo las intersecciones. Y ahí, como sería, vamos en esa dirección hasta que encuentro el puntito ahí. Entonces, ahí estaría trazando paralelo. Solamente sería ese pequeño dientecito que se cruza con la sombra de la pata del cuerpo. Bueno, eso se cierra ahí y ahora lo único que queda por hacer es pintarlo, digamos. Lo vamos a pintar más suavecito, obviamente, porque está por detrás. Eso lo van manejando ustedes, la presión del lápiz. Yo más o menos, bueno, lo voy a pintar para que ustedes lo vean cómo sería la sombra por detrás. De todos modos, hice un video de cómo sería la sombra en la computadora para que ustedes lo vean mejor a esta sombra ya en movimiento. Pero ahí quedaría más o menos, bueno, pueden reafirmar un poco más las sombras que han trazado. Esto que vamos a pintar ahora es la sombra, esto se llama sombra propia, es la sombra propia del cuerpo sobre sí mismo, porque es la cara que da hacia la penumbra. Entonces va pintada también. Y el resto del cuerpo, eh, bueno, pueden dejar en blanco o hacer algunas tonalidades distintas. Pero esa va en sombra porque está detrás de la sombra, entonces como está en penumbra esa cara, la voy a pintar. Y vamos a reforzar un poquito las otras sombras, como para que se noten mejor, la sombra arrojada. Toda la sombra que se arroja sobre otra superficie sería sombra arrojada. Y la sombra propia está sobre las caras que están en penumbra. Entonces todo esto es sombra arrojada, ¿no? Pintamos.
Eh, Obviamente traten de pintarlo que quede prolijo. Vamos pintando todo y reforzando la sombra. Bueno, una vez que termino de pintar, eso sería todo. Y queda listo el cuerpito. Listo la sombra.